Este va a ser el cónclave más peleado de la historia de la Iglesia en los últimos 150 años. Estoy hablando de 1880 para acá, en la elección de León XIII. 150 años, más el más peleado, en donde sí va a haber dos posturas: la postura de los cardenales progresistas y la postura de los cardenales conservadores. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta magistral ponencia. En este momento le otorgaré la palabra a nuestra presidenta para que dé unas palabras de inicio y de bienvenida al doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza. Adelante, presidenta. Muchísimas gracias, querido Arturo. Pues bueno, primero que nada, quiero dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza. Es un honor tenerlo en el colegio, la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía. Estoy ansiosa, doctor, por escuchar lo que nos va a platicar respecto del cónclave. Muchísimas gracias, bienvenido, es su casa. Gracias, Jesús. Muy bien. Nuevamente, muy buenas tardes, distinguidos asistentes. Es un verdadero honor para la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía tener la oportunidad de presentar a un académico, jurista y pensador cuya trayectoria habla por sí sola. Me refiero al doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza, un profesional cuya vida ha estado dedicada al estudio profundo del derecho, a la formación de nuevas generaciones y a la defensa de los más altos principios jurídicos, éticos y humanos. El doctor Alcocer es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Anáhuac, grado que obtuvo con mención honorífica, distinción que también le fue otorgada en sus estudios de maestría en Filosofía por la misma universidad, así como en su licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Además, complementó su formación con un diplomado en Derecho Empresarial por el ITAB. Pero más allá de su brillante formación académica, el doctor Alcocer ha sido también un hombre de acción, con una extensa experiencia profesional que abarca desde litigio en firmas jurídicas de renombre hasta una labor ininterrumpida por más de 4 décadas en los tribunales de la Iglesia Católica, incluyendo apelaciones ante el Tribunal Apostólico de la Rota Romana en Roma. También ha servido a la impartición de justicia desempeñándose como juez de primera y segunda instancia y ha hecho de la docencia un pilar fundamental de su carrera. Ha sido profesor en instituciones como la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle, impartiendo cátedra en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. En su papel como líder académico, ha dirigido diversas facultades y programas de posgrado, entre ellos el doctorado en Derecho de la Universidad de Anáhuac y la maestría en Derecho Judicial de la Universidad Panamericana, demostrando no solo su profundo conocimiento del derecho, sino también su compromiso con el desarrollo institucional. Su producción intelectual es igualmente notable. Es autor de libros especializados en derecho canónico, como Derecho Matrimonial Canónico, la Reforma Procesal del Romano Pontífice Francisco y las medidas canónicas penales contra la pederastría eclesiástica. Ha sido reconocido con el Best Paper Award en foros académicos internacionales en Italia y Alemania, y ha sido organizador y ponente en congresos de gran relevancia, como el primer Congreso Internacional de Derecho Canónico en México. A lo largo de su carrera, ha sido también asesor empresarial, prueba de su capacidad de incidir tanto en el ámbito académico y judicial como en el empresarial. En pocas palabras, presentar al doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza es presentar a un hombre profundamente comprometido con el derecho, la justicia y la formación de una sociedad más consciente, crítica y humana. Su legado académico, profesional y ético es inspiración para quienes creemos en el poder del conocimiento al servicio del bien común. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo en una ponencia sumamente relevante y apasionante en la que abordará el tema del cónclave. Con su profundidad analítica y su amplio conocimiento del derecho canónico y de la estructura interna de la Iglesia, el doctor Alcocer nos adentrará en uno de los procesos más enigmáticos, solemnes y significativos de la vida de la Iglesia Católica, el mecanismo mediante el cual se elige al sucesor de San Pedro. Sin duda, una oportunidad única para comprender desde el ámbito jurídico y teológico lo que ocurre detrás de los muros de la Capilla Sixtina cuando el mundo espera, en silencio, la aparición de la fumata blanca.
Adelante, doctor Juan Pablo. Muchas gracias a la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, Asociación Civil. Muchas gracias a su presidenta, Cristina Vizcaíno Díaz. Voy a hablar despacio porque me encuentro con una neuropatía un poco fuerte. Entonces voy a hablar despacio para que se me entienda correctamente mi dicción. El cónclave, eh, cuando hablé con Cristina, le dije que lo trataría desde los aspectos jurídico-teológicos. En consecuencia, hago dos advertencias al público oyente y al público que me ve. La primera, que es el tratamiento del cónclave en las leyes especiales, en las constituciones pontificias, en los motus propios, en el Código de Derecho Canónico. La segunda, que mi plática o en mi plática no van a encontrar o no voy a exponer toda la especulación que desafortunadamente ya existe en las redes, que existe en los medios de comunicación, especulación que ha salido seguramente de las llamadas congregaciones generales de los cardenales, que ahorita se están trabajando antes del cónclave, y que los diferentes medios de comunicación han interpretado. Aquí el primer problema es que la interpretación que muchas veces hace el medio de comunicación es una interpretación, es una opinitis. Es decir, se opina sobre lo que no se sabe. Y esto trae una consecuencia muy delicada. La consecuencia es la confusión. Y la confusión en este momento, que es un momento muy delicado en la vida de la iglesia. Digamos, es el más delicado en la vida de la iglesia, la elección del romano pontífice. Tanto desde el punto de vista de lo que vamos a vivir terrenamente a partir del 7 de mayo del 2025, como lo que los cardenales van a vivir desde el punto de vista espiritual. Sí quiero comentar nada más un punto, un punto que sí me preocupa. Este va a ser el cónclave más peleado de la historia de la Iglesia en los últimos 150 años. Estoy hablando de 1880 para acá, en la elección de León XIII. 150 años, más el más peleado, en donde sí va a haber dos posturas. La postura de los cardenales progresistas y la postura de los cardenales conservadores. Y mi único comentario es que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ilumine a todos los cardenales electores para que nos entreguen al mejor pastor que guíe próximamente a la Iglesia Universal. ¿Qué es el cónclave? Bueno, el cónclave es la asamblea de los cardenales, según un sistema determinado por leyes especiales. Es decir, no basta el Código de Derecho Canónico. Aquí hay leyes especiales que regulan la elección del pontífice. También se entiende por cónclave el lugar cerrado, sometido a régimen jurídico especial, en donde se le van a celebrar los diferentes actos de la elección del Papa número 267. Esto se llevará a cabo a partir del 7 de mayo del año 2025. Otra cosa, por ahí está llegándonos por redes un meme o un mensaje más que barato, yo diría de quinta o de sexta, en donde a través de inteligencia artificial salen varios de los cardenales que ellos mismos se están candidateando, en donde salen abriendo los brazos, con una sonrisa. Cosa más ridícula y absurda no he visto en toda mi vida. Al rato van a sacar en la inteligencia artificial, sin tener pontífice, pues lo que ellos imaginan que pudiera ser
el pontífice número 267. Es una falta de respeto total, absoluta, reprobable, precisamente al momento más delicado, el episodio más delicado en la historia de la Iglesia de los últimos 150 años. Bien, hablábamos de normas. Hay que hablar de normas y hay que hablar de procedimientos. Aquí intervienen normas de carácter disciplinar, normas de carácter penal y normas de carácter litúrgico. Estas normas van a regular muy precisamente, muy puntualmente, la asamblea. Y estas normas van a conformarse a través de un sistema integral. Sistema integral que va a atender a proteger la libertad de los electores, pero también su inmunidad. Libertad por un lado, inmunidad por el otro. ¿Ante qué? Pues ante las indebidas intromisiones externas y al mismo tiempo garantizar que este acto de elección se desarrolle en el contexto de un retiro sagrado. Esto estamos en presencia de un retiro sagrado que debe acompañar la elección del siguiente sucesor de Pedro. Hablemos de la normativa en concreto. Miren ustedes, la regulación vigente sobre la elección del romano pontífice está contenida en una constitución apostólica que en latín se llama Universi Dominici Gregis. Esta fue promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero del año de 1996 y luego tuvo modificaciones que hizo Benedicto, el Papa Benedicto XVI, a través de otro documento pontificio menor al de la Constitución que se llama Motu Proprio. Este documento se llama Constitución Apostólica y es del 11 de julio del 2007. Estas leyes especiales vienen acompañadas por otro libro litúrgico, el llamado Ordo Ritum Conclavis. Este Ordo Ritum Conclavis fue precisamente editado en el año 2000 y aprobado por San Juan Pablo II el 5 de febrero de 1998. Esas son, digamos, las tres leyes que vienen a de manera transversal a regir lo que viviremos a partir del 7 de mayo. Como segundo punto diría yo que la exclusión sobre la legislación, perdón, sobre el cónclave es exclusiva del pontífice en turno. Nadie más puede legislar más que el pontífice en turno. Regulando el modo de proceder, el modo de cómo van a elegir. En un momento importantísimo y muy delicado que la vida eclesial posee. Esto tiene rango constitucional y tiene carácter especial respecto al Código de Derecho Canónico. Es decir, el Código de Derecho Canónico dice muy poco con respecto a la elección, con respecto a la elección de un pontífice. Más bien son estas tres leyes y este libro litúrgico los que vienen transversalmente a trabajar sobre el llamado cónclave. Así las cosas, hablemos ahora del lugar del cónclave. Su significado etimológico es bajo llave. La legislación anterior, que era de Paulo VI, bajo llave significaba pues que los participantes permanecían día y noche en el mismo edificio cerrado por dentro y por fuera. Y entonces podían ir a dormir y podían pasar sus momentos de reflexión en el Palacio Apostólico. Ahora no. Ahora los participantes no están aislados día y noche,
pero sí van a estar en un mismo edificio cerrado por dentro y por fuera. Esto garantiza el aislamiento y esto garantiza el secreto necesario para llevar a cabo la elección del romano pontífice. Y al mismo tiempo, ¿qué garantiza? Al mismo tiempo garantiza todas las exigencias a las nuevas necesidades de conveniencia, de acomodo de los señores cardenales y de permanencia de los señores cardenales electores. El alojamiento de los cardenales electores, ¿dónde está? Bueno, pues el alojamiento está en un edificio dentro de la Ciudad del Vaticano que se llama Casa Santa Marta. En latín se dice Domus Santa Marta. Está dentro de la Ciudad del Vaticano. Por cierto, soy de los pocos laicos que lo ha conocido. Domus Santa Marta no es ningún hotel de lujo, ¿eh? Domus Santa Marta es la residencia de los cardenales sumamente austera. Quien diga que es un hotel de lujo no sabe lo que dice. Absolutamente es de una ignorancia brutal o está actuando con perversidad. Pues ahí es donde los cardenales electores se instalan dentro de la Ciudad de Vaticano. En cambio, ya las votaciones han de desarrollarse exclusivamente, y subrayo la palabra exclusivamente, en la llamada Capilla Sixtina. Quienes han viajado a Roma saben que la Capilla Sixtina está dentro del Palacio Apostólico. Capilla Sixtina que también se encuentra en los límites de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué son estos dos entonces? Pues son lugares y edificios determinados por ley, cerrados a los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Ahorita lo vamos a ver. Los extraños son todos aquellos que no participamos en el cónclave, afortunadamente. O lo digo por mí, afortunadamente, porque esa es una responsabilidad enorme. Entonces se puede hablar de dos ámbitos de actividades. El lugar de las votaciones con un secreto y un control muy riguroso, sumamente riguroso, y el lugar del alojamiento de los cardenales. Pero también en el lugar del alojamiento de los cardenales son admitidas otras personas, son admitidas otras personas en la Casa Santa Marta. Entonces surge la necesidad de sincronizar las actividades concernientes a la elección del Papa con la actividad de las oficinas de la Santa Sede en periodo de cónclave y de asegurar la debida precaución, ojo con la palabra, y la debida reserva, ojo con la palabra, durante el traslado de los electores de su lugar de alojamiento, Domus Santa Marta, hasta la sede de las votaciones, que es la Capilla Sixtina. Se les traslada en autobuses especiales, se les traslada custodiados por la policía italiana, por la gendarmería italiana, según los convenios de Letrán de 1929, perfectamente resguardados para que ninguna persona que no va a participar en el cónclave pueda acercarse a ellos e influir de alguna manera en su conciencia, en su voluntad. La Capilla Sixtina. Miren ustedes, la Capilla Sixtina está situada, ya lo dije, en el Palacio Apostólico y es el lugar absolutamente reservado hasta el final de la elección, o diríamos, desde el comienzo de la elección hasta el final de la elección, de tal modo que se asegure un dato, el total secreto. El total secreto de lo que ahí se haga, de lo que ahí se diga, de cualquier modo, de manera directa o de manera indirecta a la elección del futuro pontífice. Para este fin, ustedes se han de imaginar, deben de hacerse precisos controles. ¿Cómo? Pues con personas de confianza, con personas de absoluta confianza, de probada capacidad técnica, para que en la Capilla Sixtina
no se produzca una instalación por ahí, un hacker subrepticia de cualquier medio audiovisual o de cualquier medio de escucha, de grabación, de transmisión al exterior del cónclave una vez iniciado este. Durante las sesiones de votación, todas las puertas de la Capilla Sixtina han de permanecer cerradas, cerradas, y debe ponerse guardia en cada ingreso. Aquí hay dos tipos de guardia: la clásica guardia suiza y la de la gendarmería italiana. Que la de la gendarmería italiana, pues evidentemente es una guardia completamente armada, es una guardia completamente policial, y así en cambio la guardia suiza, pues no está armada. Quienes han ido a Roma han visto que son unos eh, muy elegantes uniformes, ¿verdad? Con un muy elegante sombrero, con muy elegantes lanzas. Con eso no tienes un hacker. En cambio, la gendarmería italiana tiene pues todas las armas modernas para detener cualquier disturbio que pudiera o quisiera presentarse en el momento de la elección del pontífice. También se cierra a las personas no autorizadas, además de Capilla Sixtina, se cierra Residencia Santa Marta en el momento de la elección o de las elecciones. ¿Qué más se cierra? Se cierran las zonas destinadas a las celebraciones litúrgicas. También se cierran, completamente cerradas. Y la custodia interna del cónclave está confiada a un cardenal que en el momento en que fallece el Papa, cobra funciones, despliega toda su actividad. Esa es la interna, que es el cardenal Camarlengo. Ahorita vemos qué es eso y qué significa Camarlengo. Camarlengo. En cambio, toda la seguridad externa se le encarga al sustituto de la Secretaría de Estado. Interna Camarlengo, externa sustituto de la Secretaría de Estado. Bueno, pero todos dicen, ¿y el cardenal Camarlengo? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿eh? ¿Quiénes quedan en funciones a la muerte del pontífice cuando hay sede vacante? Cuatro. Porque la gente dice, no, el Camarlengo. No, no, bueno, ese es uno. Dos, el cardenal vicario para la urbe de Roma. Queda en funciones. Queda en funciones también el cardenal vicario para la Basílica Vaticana. Y queda en funciones también el penitenciario mayor para cuestiones de justicia. Son cuatro los que no cesan en sus encargos en el momento de la muerte de un pontífice. Cuatro. Pero volvamos al Camarlengo. Es nombrado por el pontífice cada 5 años. Cada 5 años hay un nombramiento de Camarlengo. Y cuando el Camarlengo llega a los 75 años de edad, por ley, por esta constitución que acabamos de mencionar, debe dimitir y se nombra otro Camarlengo. Debe dimitir y se nombra otro Camarlengo. Al fallecer el Papa, ya lo dije, despliega toda su actividad y despliega todas sus funciones. ¿Cuáles son estas funciones del Camarlengo? Bueno, preside la congregación particular de los cardenales electores. Vamos a ver que hay congregaciones generales para los asuntos de menor trascendencia y congregaciones particulares para los asuntos de mayor trascendencia. El cardenal Camarlengo es quien preside y él es el que tiene ahí voz y voto. ¿Qué más? Preside o da las órdenes a la Guardia Suiza, el Camarlengo. Da las órdenes a la Guardia Suiza. No es militar y da las órdenes a la Guardia Suiza. Y también da las órdenes al inspector general del cuerpo de gendarmes. No es policía, pero la ley lo faculta para dar órdenes a los policías. Establece la fecha de las congregaciones generales diarias. Ahorita estamos en congregaciones generales diarias, hasta el 7 de mayo. Ahorita. Estas congregaciones generales diarias es
cuando los cardenales hacen sus grupos, ya sea por nacionalidad, ya sea por alguna otra situación, y empiezan a opinar sobre la ideología de tal o cual cardenal para ver si ese tal o cual cardenal, ya en el momento de la votación, convence su ideología, convence su agenda y pueda llegar a ser nombrado sumo pontífice. Son muy importantes estas congregaciones, porque cuando inicia el cónclave, se acaban las congregaciones. Ya no hay ni congregaciones generales ni congregaciones particulares. Hay cónclave. Bien. El Camarlengo prepara la Casa Santa Marta. ¿Para quién? Para los siguientes personajes. Digamos, son los invitados. El secretario del Colegio Cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicas, para los ceremonieros, que son dos, para dos religiosos de la sacristía pontificia, dos religiosos de la sacristía pontificia. Y es el responsable, junto con el sustituto de la Secretaría de Estado, ojo, de mantener el orden público y de custodiar que nadie se acerque a los cardenales en sus trayectos de la Casa Santa Marta en ese camión, escoltado por motociclistas, al Palacio Apostólico y el regreso del Palacio Apostólico a Domus Santa Marta. Se asegura también, responsabilidad del Camarlengo, de que la Capilla Sixtina, cuando se van a iniciar los conclaves, esté libre de cualquier medio electrónico, esté libre de cualquier medio que tenga que ver con el exterior, con comunicación, que esté libre, pero no lo hace solo. Siempre lo hace en compañía de tres cardenales más. No lo hace solo. Esta chamba no es solito, sino que la hace en compañía de tres cardenales más. Y es el responsable de verificar los escrutinios, la quema de papeletas, el famoso humo negro, el famoso humo blanco. Él es el responsable también de ver que esto se haga de manera correcta, jurídica y teológicamente correcta. Y cuando hay pontífice, él, los cardenales le entregan los resultados, los escrutinios precisamente al Camarlengo, y el Camarlengo los entrega al nuevo Papa. Los entrega al nuevo Papa. Además, entre otras cosas, cuando hay nuevo Papa, quita los famosos sellos de la habitación del Papa que se pusieron en el momento de la muerte del pontífice, pero es otro problema, es otra conferencia, las exequias pontificias, otra conferencia. Estamos ahorita en el cónclave. Los participantes en el cónclave. Vamos a ver. ¿Quiénes son los cardenales electores? Bueno, son aquellos miembros del colegio cardenalicio que no han cumplido, ojo, 80 años el día de la muerte del Papa, de la atestación de que ya murió. Y eso es la sede vacante. Se atesta que ya murió, pero ahí hay otro procedimiento jurídico canónico y jurídico eclesiástico. Pero es cuando hay sede vacante, 80 años, que no tienes los 80 años, entonces puede ser un cardenal elector. Dos, quien no ha sido depuesto canónicamente por el Papa. Surgió ahora en las noticias el nombre del cardenal Angelo Becciu, que fue condenado en 2023 por malversación y por corrupción en materia financiera. Y entonces el Papa lo despojó de los derechos asociados al cardenalato. Pero muy listo este hombre, quiso dar lata, como dice un amigo mío, este canijo, quiso dar lata, y entonces él dijo, no, si yo sí tengo derecho, no, no tienes derecho. Y ya se sabe ahora que en tanto el que fue cardenal secretario de Estado, Parolín, como
el camarlengo, pues le dijeron que presentara formalmente su renuncia. Formalmente su renuncia porque el Papa ya lo había suspendido. Así de sencillo. Entonces, ese señor que, pues, financieramente, él lleva un juicio y ya perdió la primera instancia, que financieramente ha estafado las finanzas vaticanas, pues no te va a tener oportunidad de ser elector en este congreso. Posteriormente, ya cuando los cardenales están reunidos en, en la Capilla Sixtina, hay una señal indicativa muy importante del colegio electoral para iniciar los trabajos y se llama extra omnes, que significa fuera todos, como cuando uno es profesor de la facultad y le están dando lata ahí, y fuera todos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que no son todos, son casi todos. Pronunciada esta orden, todos los ajenos al cónclave, con excepción de dos personas que lo harán en un momento posterior, deben de abandonar la Capilla Sixtina. Ahora bien, ¿quiénes son esas personas que participan en algunos actos del cónclave? Son aquellos que tienen acceso a los electores y que se les admite su presencia a los lugares cerrados no autorizados. Y no están autorizados, pero sí, ya lo dijimos, Domo Santa Marta y el lugar de las celebraciones litúrgicas. Excluidas, por supuesto, las votaciones en sentido propio. En la Capilla Sixtina son los siguientes: el secretario del colegio cardenalicio, que actúa de secretario de la asamblea electiva, es un cardenal; el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, puede ser un cardenal, puede ser un arzobispo; los ceremonieros, muy importante, llevar los protocolos, tal como dicen las constituciones. Curiosamente, también, además de los ceremonieros, hay dos religiosos adscritos a la sacristía pontificia. Dos religiosos adscritos a la sacristía pontificia. Un poco son como testigos. Un eclesiástico asistente al cardenal decano. Cuando el cardenal decano puede tener 88 años, pues va a tener la necesidad humana de tener un eclesiástico asistente de él nada más. Otro eclesiástico que predica, esto es muy importante, ¿eh?, una meditación a los cardenales electores de manera inmediata, antes de la primera votación. Predican. ¿Para qué están ahí? Por eso les digo que es un momento sumamente solemne, ¿eh?, y sumamente sagrado. Por eso esto de la inteligencia artificial que nos llegó es sumamente reprobable. Están trivializando absolutamente un momento sachere, sagrado. Luego también están confesores con conocimientos de varios idiomas. Hay cardenales de 71 países. Entonces, pues hay que tener los confesores con conocimientos de varios idiomas. Dos médicos, por si alguien se siente mal o por si alguien se pone grave, uno de los cardenales. Peritos. ¿Qué peritos? Los que llevan a cabo el control técnico con relación al secreto del cónclave. Peritos en computadoras, peritos en comunicación, peritos en audio, peritos en video, peritos técnicos. Ahí debe haber dos. Funcionarios de la Guardia, tanto de la Guardia Suiza como de la Gendarmería. Personal logístico, que puede ser servicio de comedor, servicio de limpieza. Los choferes, que son los conductores responsables del transporte de los electores, de los señores cardenales, al Palacio Apostólico. Ojo, todos estos personajes deben estar previamente autorizados por el Camarlengo. Previamente autorizados por el Camarlengo.
y por los tres cardenales asistentes. No nada más el camarlengo, también autorizan los tres. Es una firma de cuatro. Camarlengo y tres cardenales asistentes tienen que autorizar a todos los que acabamos de decir. Y además, estos señores deben de prestar un juramento solemnísimo, previsto en la Constitución Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, que ya mencionamos, y deben estar disponibles, o por lo menos deben estar alojados, ya sea en la residencia de Santa Marta o ya sea en territorio de la Ciudad del Vaticano, por si algo se ofrece, que siempre se ofrece. Entonces deben estar disponibles. ¿Cómo se desarrolla un cónclave? El cónclave debe de iniciar transcurridos los 15 días desde el inicio de la sede vacante. 15 días transcurridos desde el inicio de la sede vacante. Pero el Colegio de Cardenales puede retrasar el comienzo de la elección, pero no puede retrasarlo no más de 20 días desde el momento en que quedó la sede vacante como tal, no más de 20 días. Por eso ya tenemos fecha. La fecha es el 7 de mayo del 2025. Esa es la fecha en donde se iniciará el cónclave y ahorita les digo cómo se inicia. Eh, pero antes del inicio del cónclave, y aquí hay que ser muy claros, hay un cabildeo. Nada más que no les gusta a los eclesiásticos que se le llame cabildeo, un lobbying. No, ellos les llaman congregaciones de cardenales. Son las congregaciones generales, pero en el fondo es un cabildeo. ¿Para qué? Para tratar y preparar convenientemente la elección del romano pontífice. Y el derecho canónico dice, bueno, sirven para eso las llamadas reuniones de los cardenales, llamadas congregaciones. Es lo que en términos laicos conoceríamos como el cabildeo. Dijimos que hay congregaciones generales y particulares. Ahorita estamos en las generales. Están viendo la ideología de quién puede ser el romano pontífice. Por eso, eh, autopromoverse es muy delicado. En dos sentidos es muy delicado. La historia cuenta que los papas que se promueven son los que no salen, con excepción de tres: Pío X, Pío XI y Pío XII. Ellos sí se promovieron y ellos sí salieron como pontífices. Todos los demás, en el siglo pasado y en este, que se han promovido, no han salido. Se movieron de la foto. Y quien se mueve en la foto en esta materia, no sale. No se promovió Benedicto XV, no se promovió Paulo VI, no se promovió Juan XXIII, al contrario, fue una sorpresa tener a un diplomático veneciano, campesino, porque todo el mundo decía a la muerte de Pío XII, no va a haber papa que lo sustituya. ¿Quién sabe qué? Llegó Juan XXIII y no fue papa de transición, eso no existe. Fue un papa que organizó un concilio y fue un papa que escribió doctrina tan importante como la Pacem in Terris y que evitó el holocausto nuclear, ayudó a evitar el holocausto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la crisis de misiles del año del 62. Así de fácil y así de difícil. Entonces, y las congregaciones particulares que son para puntos muy concretos. Hasta ahorita no se sabe que haya una congregación particular, porque hay pura general y estas se celebran diariamente desde el comienzo de la sede vacante hasta el inicio del cónclave. Cuando se inicia el cónclave el 7 de mayo, se acaban las reuniones de las congregaciones generales de los
señores cardenales. Ya dije que el día previsto para el inicio de este conclave, este concreto, es el 7 de mayo del 2025. Y entonces los cardenales electores participan en una solemne celebración eucarística, que se llama ¿cómo? Se llama la misa votiva pro eligiendo papa. Es la misa para que de allá arriba los iluminen para elegir papa. Esta misa se celebra en la Basílica Vaticana, en San Pedro. Puede ser que se celebre por la mañana, puede ser celebre en otra basílica y a otra hora. En general se celebra en San Pedro. Si ya de por sí es difícil mover a los señores cardenales, pues imagínense nomás que no celebrar en San Pedro. Entonces, se celebra en San Pedro por la mañana. Y por la tarde del mismo día, de ese 7 de mayo, hoy, hora de Roma, ojo, los electores van a ir en una solemne procesión, perdón, desde la Capilla Paulina, invocando un canto bellísimo, que es el canto Veni Creator. Ese canto Veni Creator, ¿qué dice? Pues dice simple y sencillamente, ven Espíritu Santo e ilumínalos a la elección del nuevo Papa. Es el Bene Creator en donde la asistencia del Espíritu Santo a la capilla de la Sixtina del Palacio Apostólico no puede faltar. Y los cardenales lo invocan, lo invitan al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Al Espíritu Santo lo invitan como invitado especial para que los ilumine en el cónclave que está por, que está por comenzar. Ya en la capilla Sixtina, ¿qué sucede? Pues los cardenales electores prestan un juramento muy solemne, descrito en la Constitución que también acabo de leer. Un juramento muy solemne. Y de manera curiosa escuchan una meditación sobre un gravísimo deber. Ojo, por eso esto no hay que trivializarlo, ¿eh? Es muy molesto que esto se trivializara. Muy molesto. Y una falta de respeto absoluto y completo a la institución de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Entonces escuchen sobre el gravísimo deber que les incumbe y por tanto sobre una necesidad de proceder con una recta intención por el bien de la Iglesia Universal y una vez que han escuchado esta meditación, se procede al primer escrutinio. Ya en la Capilla Sixtina no está prohibido el libre intercambio de opiniones entre los electores, que también es lógico, pueden ser conclusiones de las congregaciones generales y que también es lógico que se muestren ahí también opiniones, se vuelvan a dar más opiniones. Aunque seguramente se llega a las votaciones con las congregaciones generales previstas, ya con cierta idea de por quién se va a votar, de por quién se va a votar. Cada día, ¿cuántas votaciones se hacen? Miren, cada día se hacen 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Si no hay papa, viene la clásico, el humo negro, la papeleta, se queman las papeletas con un material dispuesto para ello y sale el humo negro y entonces ruge, por así decirlo, la plaza del Vaticano, no hay papa todavía. Imagínense cómo ruge cuando hay humo blanco, ¿verdad? Bueno, 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones para la tarde. Y en principio, ¿cuántas votaciones han de realizarse? Pues hay tantos votos como sean necesarios para que un candidato alcance la mayoría calificada de los 2 tercios de los votos de los participantes. Mayoría calificada de 2 tercios de los votos de los participantes.
¿Y qué sucede si se han llegado, vamos a poner un número, a 33 votaciones y no ha salido papa? ¿O qué sucede si ha llegado a 34 votaciones y no ha salido papa? Juan Pablo II estableció en esta constitución que iban a competir los dos candidatos que mayor número de votaciones han tenido, los dos candidatos, pero Juan Pablo II dijo por mayoría simple, el que tuviera más votos. Pero Benedicto dijo, no, van a ser precisamente los dos candidatos con el mayor número de votos, pero con mayoría calificada. Entran otra vez los dos tercios. Entonces, Benedicto cierra el candado para que los señores cardenales estén absolutamente seguros de que por quien están votando sea precisamente quienes ellos quisieron, por lo menos los dos tercios. El cónclave entonces concluye inmediatamente después de que el nuevo pontífice es elegido. Esa es la palabra clave, elegido. Y da su consentimiento a la elección. Mi hermano me preguntaba en alguna ocasión si podían decir que no. Básicamente no pueden decir que no, tienen que decir que sí, porque un decir que no a este gravísimo acontecimiento traería muchas consecuencias, tanto para los señores electores como para aquel que se negó. Entonces, no dicen que no, da su consentimiento de la elección. Y el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, ojo señores notarios, actúa como notario. Actúa el maestro de celebraciones pontificias, actúa como notario y extiende el acta auténtica de aceptación del señor cardenal fulano de tal como papa y del nombre elegido por el nuevo papa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El cardenal Hernández, el cardenal Juárez, ha elegido el nombre de Juan 24, o ha elegido el nombre de Pío 13, o ha elegido el nombre de Juan Pablo III, o ha elegido el nombre de Benedicto 17, etcétera. Y entonces el maestro de las celebraciones pontificias, actuando como notario, extiende el acta auténtica de aceptación del nuevo el nombre elegido por el Papa. Y ahora pasamos a un tema teológico, que es sumamente delicado, teológico, la dimensión espiritual del cónclave. ¿Qué voy a decir? Bueno, la normativa del cónclave, estas constituciones que acabo de mencionar, este libro litúrgico, este motu propio de Benedicto XVI, prevé distintos actos de carácter litúrgico y espiritual. No todo es norma jurídica. Prevé distintos actos de carácter litúrgico y espiritual. ¿Que expresan qué? Lo sagrado de este acontecimiento. Lo sagrado de este acontecimiento. ¿Y que responden a qué? Que responden a la exigencia de la intensa oración que se ha hecho en este episodio de la Iglesia Universal por ustedes, por mí, ¿verdad? Por todos los que queremos que haya un buen hombre, no un nombre concreto, no, un buen hombre iluminado por el Espíritu Santo, los cardenales, que guíe los destinos de la Iglesia Universal. Intensa oración. Le escribía yo a uno de mis maestros de Roma, el padre Miguel Ángel Ortiz, y le decía yo, Miguel, ¿ahora qué nos toca? Y me decía, intensa oración, para que se ilumine a los cardenales electores y escojan al mejor hombre de Dios para que sea el pontífice número 267. No la inteligencia artificial,
promoviéndose estos superhéroes. No, al mejor hombre de Dios. Luego viene, eh, aparte de la misa pro eligiendo papa, aparte de la procesión del Veni Creatur, en donde se invita al Espíritu Santo, aparte de las letanías a todos los santos, se hacen meditaciones, exhortaciones espirituales, fórmulas de juramento religioso que prestaron los cardenales y otras personas, que reflejan qué. Bueno, pues que reflejan, nos guste o no, les guste a algunas gentes o no, no nos interesa, la conciencia de la presencia del Señor Jesús, de Dios, con la mayor responsabilidad, esa conciencia. Todas estas oraciones y todos estos distintos actos litúrgicos están previstos, como ya lo vimos, en varios momentos en el cónclave. Así las cosas, una vez que ya tenemos pontífice, continúa un acto de homenaje religioso que prestan los cardenales al nuevo papa. Un acto de homenaje religioso que prestan los cardenales al nuevo papa. También la acción de todos, de gracias a Dios, de los cardenales, dan gracias a Dios, ¿verdad? Entran a la capilla de las lágrimas, el nuevo papa llora, el nuevo papa da gracias a Dios, qué deber y qué chambita, da gracias a Dios al pueblo y se anuncia en el balcón de la Plaza de San Pedro, en el balcón de la Basílica Vaticana, al pueblo la elección. El cardenal fulano de tal, ¿verdad?, ha sido elegido pontífice número 267 y ha escogido el nombre de Benedicto XVII, por hablar de Juan 24, de Clemente VIII. Ha sido ya escogido este nombre. Y entonces, el pontífice elegido da la primera bendición urbi et orbi a la ciudad de Roma y al mundo. Hasta Juan Pablo II, los papas daban la bendición, todavía Juan Pablo I dio la bendición urbi et orbi, estuvo un momento, un rato en el balcón y se retiró. Pero Juan Pablo II vino a revolucionar esto. Juan Pablo II, después de la bendición urbi et orbi a Roma y al mundo, dijo algunas palabras, cosa que no se usaba. Pero Juan Pablo II dijo, ¿cómo no? Yo soy el Papa. Y entonces dijo claramente, alabado sea Jesucristo. Y la multitud enardeció, explotó, alabado sea Jesucristo. Y dijo otra que usó durante todo su pontificado, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Ningún papa en la historia se había atrevido en en el momento de iniciar el pontificado, porque ahí se inicia el pontificado, en el balcón del Vaticano, a decir algunas palabras al pueblo de Roma y al mundo. Y Juan Pablo II dijo, alabado sea Jesucristo. Y dijo, no tengáis miedo. Qué frase que continuó repitiendo durante muchas ocasiones. Así las cosas, así las cosas. Esto es un acto de solemne ceremonia. Esto es el acto de inauguración del pontificado. ¿Y qué sustituye? Sustituye a la antigua coronación del romano pontífice. Yo recuerdo cuando era niño, cuando fue elegido Pablo VI, con mi abuelita materna, que estaba emocionadísima que ya había nuevo papa después de la muerte de Juan XXIII.
nuevo Papa, Pablo VI, yo me acuerdo, era una coronación, la silla gestatoria, lo subían en una silla y le ponían ahí una corona, como si fuera rey, monarca. Ahora esto, desde Juan Pablo I, no se usa. Juan Pablo II menos, Benedicto menos, Francisco menos, etcétera. Sustituye a la antigua coronación del romano pontífice. Durante el cónclave, toda la Iglesia Universal hace intensas oraciones y súplicas al Espíritu Santo, implorando que los cardenales electores tengan la asistencia y la luz necesaria del Paráclito para realizar esa importantísima misión que es nombrar al pastor de la Iglesia Universal. Por eso esto no se trivializa, querido auditorio. Esto no se trivializa. Esto le precedieron intensas oraciones de toda la Iglesia Universal para que iluminen a los cardenales, teniendo presente solamente a Dios y mirando únicamente por la salvación de las almas, de las almas. Todos estos que son actos de piedad que reflejan la fe de la Iglesia, que dejando al margen de los condicionamientos de este mundo, la vanidad, la soberbia, los condicionamientos de este mundo, el mundo se abre a la escucha del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y gracias a los vínculos espirituales, la debida clausura del cónclave no impide que la elección del romano pontífice realizada por los electores sea un acto de comunión en que esté empeñada toda la Iglesia Universal. Me dio mucho gusto platicar con ustedes hoy por la tarde los aspectos jurídico-teológicos, no especulativos, de lo que es y lo que vamos a vivir a partir del día 7 de mayo del presente año. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que nosotros también pidamos por los cardenales y salga un hombre de Dios, que tengamos una sorpresa agradable, y no tengamos una promoción de cardenales ahí barata, porque de eso no se trata este bendito acto de elegir al vicario de Cristo en la tierra. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. En el chat tenemos ya algunas preguntas formuladas por los asistentes. ¿Quiere que las lea completas o le leo una y contesta? Sí, hazme la réplica americana, una y contesto, porque la otra es la réplica europea y tendría yo que ir tomando nota. Una y contesto, por favor. Claro que sí. La primera pregunta dice, ¿qué hace que salga el humo blanco? Hay una sustancia debidamente preparada exclusivamente para la quema que se tiene en la Santa Sede, y es una especie de gasolina, es una especie de estopa con un colorante. Eso es lo que hace que salga el humo blanco. Y evidentemente hay otra sustancia que hace que salga el humo negro. Así es. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se separan los cardenales votantes del cuerpo cardenalicio? Y dentro de esta misma dice, se mantienen dentro del Vaticano todos. Que si A se ver, mantienen dentro del Vaticano todos. la pregunta la quiero entender es, ¿en qué momento se separan después de que hay papa? Ujú. Después de que hay papa. Seguramente a eso se refiere. Bueno, después de que hay papa, se separan 1 o 2 días después, empiezan a planear sus viajes de regreso a los países de origen.
se empiezan a ir a las diócesis correspondientes los que son cardenales italianos, los que son cardenales europeos, bueno, pues también eh, se separan 1 o 2 días después, o 3 o 4 días después. No hay en la Constitución Domini Gregis una fecha en donde dice te tienes que regresar a tu casa ya, o a tu diócesis o arquidiócesis ya. No, se dan su tiempo para poder, si se puede, volver a saludar al romano pontífice y hacer ese acto de obediencia hacia él. Entonces sí se tardan, ¿eh? Sí se tardan en regresar. Si alguno de ustedes extraña a los cardenales mexicanos, pues evidentemente no los vamos a tener en un buen rato, porque ellos ya andan por allá, ellos ya se fueron, ya fueron convocados. 7 de mayo y luego toda la elección y luego la cuestión de la obediencia al Papa, por lo menos los tendremos aquí de regreso por ahí de junio. Así es. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuántos serán los cardenales que participarán en la votación del cónclave? Está calculado este cónclave para 130 cardenales que tienen derecho a votar. 130 cardenales de 71 países distintos. Con, con Bergoglio fueron de 52 países, ¿eh? O sea que esto nos da un dato. Y el dato que nos da es que el Papa Francisco nombró a muchos cardenales que no sabemos quiénes son. Bueno, ahorita lo estaremos sabiendo quiénes son, pero nombró a muchos cardenales nuevos, por llamarlos de alguna manera, nuevos. Y sumaron 71 países. Así es. Muy bien. ¿Cree usted que en la actualidad el riesgo de intromisión mediática o tecnológica ha incrementado al punto de poner en peligro la esencia del cónclave? Yo lo que creo es que los europeos, en especial los italianos, tienen un servicio de seguridad tan preciso, esto no es de películas, tan preciso que yo no creo que el cónclave que vamos a vivir esté en peligro con relación a la pregunta, ¿eh? O sea, la gendarmería italiana y a todas las fuerzas italianas de seguridad están en el cónclave al servicio de los cardenales. Difícilmente vería yo que hubiera alguna situación que fuera de peligro para este cónclave. Difícilmente. Muy bien. ¿La votación exacta del papeleo la hacen tradicionalmente como eran antiguamente? La votación. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La votación se hace individual. Individual. Antiguamente se podía hacer por grupos, pero ahora se hace individual, cardenal por cardenal. Llegan a la famosa, no quiero decir olla, ¿verdad? Pero donde están y van entregando su voto, cada uno, y, ojo notarios, ¿verdad? Se va tomando nota de quién ha votado, se van llevando puntualmente los parámetros de las votaciones y ya que votaron todos, se abre y empiezan a decirse los nombres y empiezan a ver cuántos tuvo fulano, cuántos tuvo mengano, y si no hay la mayoría calificada de 2/3, nos esperamos a la siguiente votación. Y si no es en la mañana, es en la tarde. Y si no son las 2 de la tarde, hasta el otro día. Muy bien. ¿Cuál es su opinión respecto a que la Iglesia Católica Apostólica Palmaria es como la Iglesia Católica, pero con su propia jerarquía eclesiástica que copia la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Tiene otro autoproclamado Papa. ¿Cuál es su opinión? No tengo opinión sobre ese punto porque no es mi tema.
¿Tenía oportunidad o derecho de participar en el cónclave el cardenal sancionado por el Papa Francisco? No lo tenía porque si es Beucci, Angelo Beucci, no lo tenía porque estaban suspendidos por un juicio y por firma de documentos del Papa Francisco, los derechos cardenalicios, y sobre todo hay un documento que se dice, firmado por el propio Francisco, que tiene Parolín, que era su secretario de Estado, que dice claramente que él no podía participar en el conclave. Claramente. Entonces, ahí no hay. Le recomendaron lo propio, ¿no? O sea, no hagas un oso y renuncia, ¿no? Punto. ¿Cada papa puede realizar modificaciones a la constitución eclesiástica? Claro, los papas son los legisladores universales y ellos son el magisterio ordinario de la iglesia y ellos son la potestas, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ya después viene toda una jerarquía de ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, quienes ayudan al Papa a gobernar son los dicasterios. Es la poderosa curia romana. Son los consejos pontificios. Son los tribunales de la iglesia. La rota romana, el tribunal de la asignatura apostólica, la penitenciaría apostólica, etcétera. Pero claro, él puede realizar modificaciones. Absolutamente, es el legislador universal. Así es. Y vuelven a preguntar sobre el humo blanco y humo negro y Sí. hacen énfasis en si sale blanco o de manera milagrosa, como dicen. No, Seguramente no tiene que no, ver con ese tema. no, no. El aspecto espiritual no es de humos, ni blancos ni negros. El aspecto espiritual lo acabo yo de mencionar. Son las intensas oraciones, la comunidad de fe. Pero todo esto de que sale negro o blanco, cuestiones milagrosas, absolutamente es falso. ¿Que no es unánime la votación si el Espíritu Santo decide quién es el vicario de Cristo? No, 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 yo creo que es al revés. Yo creo que primero oramos al Espíritu Santo y cada quien con la iluminación del Espíritu Santo puede en un momento determinado tener su propio candidato con la iluminación del Espíritu Santo. Y la iluminación del Espíritu Santo ahora sí que se reduce no a una unanimidad, eso sería muy banal, sino que se reduce precisamente a lo que dice la Constitución Apostólica Dominis Gregis, los dos tercios. Aquí la pregunta tiene filo, porque entonces se está dudando de si la divinidad, por ser divinidad, en un momento determinado no debería de actuar unánimemente. No, yo creo que no. Yo creo que no. Adelante. Muy bien. Eh, Hay una pregunta muy interesante, se me hace muy interesante la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para reformar la constitución eclesiástica? Oh, bueno, eso es otra conferencia absoluta. En términos generales, es que algunas de las congregaciones, por ejemplo, la Congregación General para la Doctrina de la Fe, la Congregación General para el Culto Divino, presenta un proyecto al Papa en turno para estudiarlo y había que ver los puntos que se quieren modificar, ¿eh? Porque no se trata de modificar toda la Constitución. Tan es así que todavía tenemos constituciones de Vaticano II, la Gaudium et Spes, la Lumen Gentium. Entonces, no se trata tanto de modificar por modificar, sino qué puntos específicos se necesitan modificar conforme a las necesidades terrenas de la iglesia, conforme a las necesidades terrenas. Ahora, esto, una vez que se hace, el Papa lo estudia con un comité que tiene de consultores y que ese comité es los obispos del mundo, todos los obispos del mundo, ¿verdad? Y en un momento determinado van a expedir una
nueva constitución. La Dominis Gregis fue así. Juan Pablo II la puso a disposición de los señores obispos, arzobispos, cardenales, etcétera. La estudiaron y sacar un documento pontificio tarda años. Tarda aproximadamente unos 8 años, 7 años, en que se ha revisado, se ha vuelto a revisar, se han tomado en cuenta las opiniones, etcétera. Código de Derecho Canónico de 1983 tardó la friolera de 25 años en entrar en vigor, porque se revisó por comisiones pontificias, por teólogos, por canonistas, y el Papa Juan Pablo II lo revisó 3 o 4 veces, si no estoy equivocado, 3 o 4 veces, una vez que ya estaba perfectamente terminado. Y todavía le hizo modificaciones. Entonces, el reformar una ley eclesiástica es de verdad, es de verdad. No es como otros ejemplos que tenemos que llega el proyecto y el otro día ya lo quieren aprobar. No, no, aquí es en serio, aquí es en serio. Sí. Muy bien. Eh, el consejero Carlos Ramón Campos quiere hacer unas preguntas. ¿Desea tomar la palabra o las leo del chat? Bueno, se puede nada más para la palabra, excelente. Ya Adelante. lo compartí por grupo, pero ahí están para que queden mucho más claras, doctor Juan Pablo. Muchas felicidades. Bueno, son tres preguntas. Las primeras dos De son acuerdo. enfocadas desde una lógica jurídica y la última desde una lógica política. ¿Me escucha? ¿Bien? Ya ¿Bien? te escucho bien, nada más habla ¿Sí más me está escuchando? despacio porque Ah, te gracias, pierde, si doctor. habla. Gracias. Primero, muchas felicidades por en este caso, pertinente plática respecto al cónclave. Este, quién sabe en cuánto tiempo vamos a volver a vivir otro procedimiento de ese tipo, de esa naturaleza, pero bueno, es pertinente conocer ese tema en lo particular. Ajá. Son dos preguntas enfocadas desde una lógica jurídica. La primera va enfocada a, ¿se ha anulado algún procedimiento de cónclave en la historia del Vaticano? Si es así, ¿qué procedimiento está establecido en el derecho canónico para anular un proceso de cónclave? Desconozco si hay algún proceso de anulación de cónclave. Había que estudiar la historia de los papas, de los cónclaves de los papas, e ignoro si hay un procedimiento para anular un cónclave, porque todo lo que se hace en un cónclave está perfectamente establecido por juristas, por teólogos, por conocedores del derecho canónico. Yo desconozco que se haya anulado algún procedimiento de cónclave. Lo desconozco. Yo conozco la historia de los papas, te puedo decir, de 1880 para acá. Para ello recomiendo un gran libro que se llama Historia de los Papas de Leopoldo von Rank, un alemán. Estupendo libro publicado por el Fondo de Cultura Económico y que además no está completo. Y ahí había que ver si hay alguna situación que se refiera a tu pregunta para tenerla como respuesta. Mi especialidad es de 1880 a la fecha. Eso me lleva a una segunda interrogante, doctor. Las enmiendas al proceso de elección papal, el cónclave, ¿cuántas enmiendas se han presentado al proceso de elección papal? Eh, Pensando, ¿y en qué sentido han sido las enmiendas a este proceso de elección papal? Gracias. Una presentada por Benedicto XVI, lo dije al principio de mi plática, una, y en el sentido de si no hay papa en determinado número de en 33, 34 votaciones, el sentido es que se hace la mayoría de los dos que quedaron y tiene que tener la mayoría de los 2 tercios. Con Juan Pablo II era la mayoría simple. Benedicto no, debe ser la mayoría y con los 2 tercios. Esa es una enmienda a la constitución que yo conozco de la Dominus Gregis. Esa es una enmienda, nada más.
Y esto me Uf, lleva a la tercera interrogante nada más, va desde una lógica política. Escuchaba su intervención y hacía usted referencia a que esta elección es una elección con posicionamientos encontrados muy encontrados respecto a la dirección de la iglesia. En ese sentido, la pregunta en concreto sería, ¿cuáles son estas perspectivas encontradas políticamente desde la lógica eclesiástica en la Iglesia Católica y si hay riesgo de fisura, fractura o un rompimiento sin precedentes en los tiempos contemporáneos? Gracias, doctor. No me quiero meter al tema porque dije que solo lo iba a mencionar y repito lo que dije en la mención de inicio de mi plática. Por un lado existen los cardenales ortodoxos, por otro lado existen los cardenales progresistas que pertenecían al grupo del Papa Francisco, que en paz descanse. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? No sabemos. Yo no lo sé. No lo sé. ¿Que he leído sobre el tema? Sí, pero no voy a opinar por una simple y sencilla razón. Porque este es un tema que no me corresponde opinar, porque mi plática es jurídico-teológica, no política. Entonces, pues no voy a opinar si son mejores los blancos o si son mejores los negros. Yo nada más dije, hay estas tendencias y va a ser un cónclave discutido. Ya ellos sabrán qué hacer y ellos nos darán al 267 pontífice en la historia de la Iglesia Universal. Pero esa es mi respuesta. Yo dije, no voy a opinar de esto. Entonces, nomás hay esas dos balanzas. Punto. Gracias, doctor. Muchas gracias. De nada, Gracias. de nada. Creo que con esta última intervención da respuesta a dos preguntas que estaban pendientes con relación a opiniones sobre el Cardenal Primado de México. Ya comentó usted que no brindará opinión por ser una plática de índole jurídico-teológicas. Y bueno, si no hay nadie más que tenga alguna pregunta, pasaría yo pues dar el cierre. Distinguidos asistentes, hemos tenido el privilegio de escuchar una ponencia excepcional a cargo del doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza, a quien agradecemos profundamente por compartir con nosotros no solo su vasto conocimiento, sino también su claridad, profundidad y compromiso con el estudio del derecho canónico y de las instituciones que le dan vida. En esta conferencia sobre el cónclave, el doctor Alcocer nos ha llevado a un recorrido por uno de los procesos más significativos, complejos y simbólicos de la Iglesia Católica, la elección del romano pontífice. Nos ha permitido asomarnos al interior de un evento cargado de historia, de reglas rigurosas y de sentido espiritual profundo. Hemos comprendido que el cónclave no es solo un acto de sucesión eclesiástica, sino un momento de trascendencia global que tiene implicaciones tanto teológicas como jurídicas, sociales y hasta geopolíticas. Gracias a su explicación detallada, hoy entendemos mejor la importancia de este mecanismo que, lejos de ser un rito aislado, responde a una tradición institucional sólida, perfeccionada a lo largo de los siglos para garantizar una elección legítima, libre y protegida de presiones externas. Hemos reflexionado sobre la figura del Papa no solo como cabeza visible de la Iglesia, sino como un referente moral en un mundo que enfrenta profundas crisis de sentido, de liderazgo y de justicia. El cónclave, como bien nos ha mostrado el doctor Alcocer, es también un recordatorio del valor de la deliberación, del discernimiento y del servicio desinteresado al bien común, valores que trascienden las fronteras de lo religioso y nos interpelan como sociedad. Doctor Alcocer, su ponencia nos deja con una visión más rica y más humana de un proceso que a menudo se percibe como distante, pero que gracias a su voz hoy sentimos más cercano y relevante. A nombre de esta institución y de todos los presentes, le reiteramos nuestro agradecimiento por su generosidad intelectual y su presencia el día de hoy. A continuación, le brindaré el uso de la voz a la presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, quien le dará las palabras
pues, de agradecimiento y le otorgará un conocimiento, pues en este momento simbólico y posteriormente seguramente se lo harán llegar físico. Adelante, presidenta. Querido doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza, le agradezco en nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y de quienes nos acompañan a esta gran sesión la deferencia que tuvo con nosotros para compartir la información y acumular nuestro conocimiento en esta gran materia. El día de hoy, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Pablo Alcocer Mendoza por su destacada participación como ponente en la conferencia El Cónclave, otorgado el día 30 de abril del 2025, firma su servidora a nombre del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Enhorabuena, doctor Alcocer. Muchas gracias por esta gran ponencia. Muchas gracias a ustedes por su atención y por escucharme. Espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.